Buenos días o tal vez buenas tardes, porque ya son pasado el mediodía. Les saludo afectuosamente y qué bueno es volver a encontrarnos a través de este medio. La palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y espero que cada uno en su casa esté en plena armonía, ya habiendo disfrutado la primera parte de la reunión y ahora atentos a escuchar la palabra que el Señor quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos por un momento y le damos gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, porque como dice tu palabra, tus misericordias se han renovado en esta mañana para con cada uno de los tuyos. Muchas gracias por cuidar de cada uno de nosotros, desde el más anciano hasta el más pequeño, Señor. Gracias por cuidarnos. Bendícenos en esta mañana. Bendice a toda persona que ya lleva unas semanas conectándose a esta reunión, a los que lo hacen por primera vez. Bendícelos. Amén y amén. Muy bien. Les voy a pedir que busquen en su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Así que búsquenlo ahí en su casa, en su casita, y lo leemos. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Era hasta el versículo 5, ¿ya? Entonces, en este día, esta palabra cobra tanta fuerza para cada uno de nosotros, y más que en este día, en este tiempo. En este tiempo es cuando parece que todo está al revés, donde parece que todo va en la dirección contraria. Esta palabra cobra una fuerza increíble en cada uno de nosotros. Que así sea, que el Señor nos revele su tesoro escondido en estos versículos. Yo leía en la palabra aquí en Mateo que al parecer este es el primer sermón que aparece en la Biblia, porque Jesús había predicado antes, pero este es el primero que aparece. Pero previo a esto, ¿qué tenemos en la vida de Jesús? Jesús había venido a Juan el Bautista, se había bautizado y el Espíritu Santo lo había llevado al desierto, dice la palabra, para tentarlo. Lo había llevado al desierto para tentarlo y ahí estuvo en ayuno durante 40 días y 40 noches y Satanás vino a tentarlo, pero el Señor venció toda palabra engañosa y toda tentación. Y posterior a este episodio en la vida de Jesús, Jesús comienza su ministerio. Y la palabra dice que Él recorrió ciudades, recorrió pueblos, estuvo en las sinagogas, estuvo en muchas partes haciendo aquello para lo que Él vino, deshaciendo las obras del diablo, predicando el evangelio, sanando a los enfermos. La Biblia dice que trajeron a los paralíticos delante a su presencia para que los sanara, a los endemoniados, a los lunáticos, a toda la gente que tenía necesidad. Los trajeron a Jesús y dice que Jesús los sanó a todos. Y viendo la gente que Jesús hacía todas estas maravillas, dice que una multitud empezó a seguir a Jesús y lo seguían a todas partes donde quiera que Él iba. Y Jesús dice que viendo que había esta gran multitud, subió al monte y se sentó. Porque era la costumbre que aquel que enseñaba estuviese sentado. Y dice que se sentó, abrió su boca
empezó a enseñar. Dice que vinieron sus discípulos para escuchar sus enseñanzas y lo más probable que había mucha más gente que los 12, porque dice que había una gran multitud y ahí Jesús les enseña esto tan tremendo que nosotros hemos leído ahora. Y yo veía que esta enseñanza no solo está en estos versículos que yo leí, sino que si nosotros avanzamos hasta el capítulo 7, más o menos el versículo 25, hay una tremenda enseñanza donde Jesús enseña acerca de las bienaventuranzas, como es llamado, pero también enseña acerca de que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, enseña acerca de la ansiedad, enseña acerca de la infidelidad, enseña un montón de cosas que son, por decirlo de alguna forma, la base del cristianismo. Es como la piedra angular, es como el Señor nos ve, es como el Señor quiere que nosotros seamos en Él. Y el Señor, a través de esta palabra, nos muestra lo distante que está Él de las cosas del mundo, de las cosas de esas personas que aún no lo conocen. Como decían nuestras mamás, que el agua con el aceite no se pueden juntar, ¿cierto? O sea, son imposibles juntar las cosas del Señor con las cosas del mundo. Entonces el Señor empieza a enseñarles a esa multitud, a sus discípulos que habían subido con Él al monte, y empieza a enseñarles y nos encontramos con esta palabra que leímos. Y decía, y lo primero que el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez en primera instancia nos parece que ser pobres no sea algo bueno, ¿cierto? Ser pobre en espíritu nos suena como algo malo. Pero si Jesús dice que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, entonces nosotros concluimos en que no debe ser tan malo ser pobre en espíritu. O sea, si ser pobre en espíritu tiene como recompensa que el reino de los cielos va a ser para mí, entonces yo quiero ser pobre en espíritu. Y espero que cada uno de ustedes también decida esta mañana y diga, yo quiero ser pobre en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Escriba ahí en el chat, yo quiero ser pobre en espíritu, porque voy a heredar el reino de los cielos. Entonces, como les decía, tal vez parezca a primera vista una contradicción, pero no es una contradicción. Y yo quiero leerles la definición de lo que es ser pobre en espíritu. Yo estuve buscando y dice, una de las definiciones de ser pobre en espíritu dice que es ser humilde. Entonces, una persona que es pobre de espíritu es una persona que se caracteriza porque es humilde. Dice también que el pobre en espíritu reconoce sus debilidades y depende absolutamente de Dios. Un pobre en espíritu se ha despojado totalmente de su orgullo. Yo quiero ser pobre en espíritu, despojarme totalmente de todo mi orgullo. Entonces, un pobre en espíritu es aquel que se ha despojado totalmente de su orgullo. Un pobre en espíritu no confía en sí mismo, más bien procura confiar toda su vida, confiarlo todo en las manos del Señor. Confiar todo a diario a la gracia y a la misericordia de Dios. Entonces, no confía en sí mismo, más bien procura experimentar a diario la gracia y la misericordia de Dios. Un pobre en espíritu reconoce su pobreza espiritual y reconoce que sin Dios no es nada.
Un pobre en espíritu, podríamos encerrarlo en una sola palabra y decir que un pobre en espíritu es aquel que se considera muerto para sí y vivo para el Señor. Y a lo mejor hay muchas otras definiciones más, pero a la luz de lo que yo le he leído nos queda claro que ser pobre en espíritu no es malo. Es bueno ser pobre en espíritu y cada uno de nosotros debemos trabajar a diario con la ayuda del Espíritu Santo para ser esas personas que habla el Señor aquí, para ser esos pobres en espíritu. Ahora, la promesa que el Señor les da a los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Y hacia allá es donde nosotros debemos apuntar cada día. Pablo, ¿qué nos decía Pablo? ¿Qué nos dice Pablo a través de las Escrituras? Pablo dice, cada día muero. Cada día muero. O como decía Juan el Bautista, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Es necesario que en mi vida todos los días se haga tu voluntad y no la mía. Entonces esta palabra, esta frase, que a lo mejor en principio nos parecía como negativa, nadie quiere ser pobre, ni menos pobre de espíritu, ¿cierto? Nadie quiere ser pobre económicamente y a lo mejor sin saber el significado menos queríamos ser pobre de espíritu. Pero el pobre de espíritu es aquel que ha rendido su vida al Señor, que ya no lucha entre hacer su voluntad o la voluntad de Dios, que ha descubierto que es mucho mejor hacer la voluntad del Señor que la mía, que ha descubierto que los planes de Dios son mucho mejor, millones de veces mejor que los planes que yo tengo o que tenía para mi propia vida. Un pobre en espíritu es aquel que levanta la bandera blanca delante del Señor y le dice, Señor, yo me rindo. Yo no quiero ir a ninguna parte donde tú no estés y donde no solo estés, sino que seas tú el que manda. Que seas tú el que da las órdenes y yo solo me limito a obedecerte. Un pobre en espíritu es aquella persona en la cual el carácter de Cristo se ha formado, está casi plenamente formado en ella, que piensa como Jesús, que actúa como Jesús, que ama como Jesús, que habla como Jesús. Entonces, el Padre se agrada tanto, Dios se agrada tanto de los pobres en espíritu que le da esta tremenda promesa. Y Jesús sentado ahí en ese monte, teniendo a sus discípulos a su lado y a esta multitud que le había seguido por mucho tiempo, les dice, bienaventurados son. ¿Y qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa felices. Bienaventurado significa que han recibido tanto del Señor que eso los hace felices. Entonces, Jesús ahí en ese monte les declara que ellos son felices, que son bienaventurados por ser pobres de espíritu y que la promesa que ellos tienen es heredar el reino de los cielos. Pablo también dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y eso qué es sino manifestar el carácter de Cristo? Que esta verdad nos haga a nosotros cada vez más humildes, sencillos y dependientes de Jesús, dependientes del Señor. Y a usted que está a lo mejor escuchando, viendo por primera vez esta transmisión, yo le quiero decir que cuando abras tu corazón al Señor, tú puedas correr
a los brazos del Señor y ser ese pobre de espíritu que tiene como recompensa heredar el reino de Dios. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién no quiere el reino de los cielos? ¿Quién no quiere vivir en ese reino donde Jesús es el que gobierna todo, donde el Señor es el que lo controla todo? Entonces, en este sermón, allá en ese monte, la primera cosa que el Señor les dijo, les habló a los pobres de espíritu. Y como yo decía al principio, esa distancia que hay entre lo de Dios y lo del mundo. O sea, para el mundo el ser pobre de espíritu, nadie quiere ser pobre de espíritu. Nadie quiere tener esta etiqueta, nadie quiere tener este título aquí escrito en el pecho. Nadie quiere eso porque todos quieren ser superiores. Que a uno le digan pobre te afecta la autoestima, ¿cierto? Te afecta tu personalidad, te afecta tu valor. Pero ahí tenemos lo distintas que son las cosas. En el reino de Dios, el pobre en espíritu, ¿qué es? Exaltado. Entonces, diga usted, ahí en su casa donde está, yo soy pobre de espíritu. Yo soy pobre de espíritu. La segunda cosa que el Señor dice allá en este mensaje, ahí en ese monte, el Señor dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí nos encontramos de nuevo con lo mismo, con la diferencia entre las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. La diferencia, la distancia que hay en ambas cosas. O sea, ¿quién podría decir bienaventurados los que lloran? Felices los que lloran, gozosos los que lloran. Es como una incoherencia, es como una contradicción, porque para el mundo ser feliz, porque bienaventurado significa ser feliz, para el mundo ser feliz es los que ríen, esos son felices. Los que andan contentos, esos son los felices. Pero aquí el Señor está diciendo, felices los que lloran. Felices los que lloran. Entonces nos encontramos ante estas dos posiciones tan diferentes. Ahora, ¿quién no ha llorado alguna vez? Todos hemos llorado. Yo he llorado más de alguna vez. Muchas veces he llorado. Aunque a veces he llorado de alegría. Porque uno también a veces llora de alegría. Pero aquí la palabra está hablando de los que lloran porque tienen tristeza, porque tienen algún dolor. Entonces, ¿quién de ustedes que está mirando no ha llorado alguna vez? Todos hemos llorado. Y como les decía, uno puede llorar por muchas razones. Pero nos vamos a enfocar en las razones malas por las que uno llora. Entonces, uno puede llorar por tragedia, por la muerte de alguna persona. Uno puede llorar sus pecados. Y llorar mis pecados no es malo, es bueno. Cuando yo lloro mis pecados es porque estoy arrepentida y tengo esa instancia de reconciliación con el Señor. Pero la filosofía de este mundo, la filosofía actual de este mundo es la búsqueda del placer. Y un poco está relacionada con hacer lo que a mí me haga sentir bien. Cuando yo hago lo que a mí me hace sentir bien, esa es la filosofía. Cuando a mí algo que yo hago me hace sentir bien, entonces eso va a traer felicidad a mi vida. Hacer lo que yo quiera, ir para donde yo quiera, comprarme lo que yo quiera, comer, tener una relación amorosa con quien yo quiera. En la filosofía de este mundo, eso trae placer y trae felicidad. ¿Cuál es el lema?
Trata de ser lo más feliz que puedas. Para el mundo eso es ser bienaventurado. Trata de ser lo más feliz que puedas a tu manera. Trata de ser lo más feliz que puedas a tu manera, haciendo lo que tú quieras. De repente yo he escuchado que hay personas que están estresadas, con depresión, y a veces han ido a algunos psicólogos y el psicólogo le dice, búscate un hombre o una mujer con plata y pásalo bien y se te va a pasar la depresión. Pero eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿ya? Entonces, para el mundo el ser bienaventurado, como les decía, es aquel que ríe, no el que llora. El mundo intenta por todos los medios evitar el dolor, pero aquí está el Señor con nosotros que nos dice, felices los que lloran. Y parece una contradicción. Y en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir con esto de la pandemia, muchos han llorado. A lo mejor usted ha llorado porque tal vez usted mismo se enfermó y los dolores en un momento eran tan intensos que el llanto salió así espontáneamente. Algunos han llorado porque se enfermó algún ser querido. Algunos han llorado porque perdieron su trabajo, porque le bajaron el sueldo, por tantas cosas. Pero en este tiempo yo sé que ha habido mucha tristeza, ha habido mucho lloro. Pero a ti, que a lo mejor tuviste el virus, cuando lloraste, ¿quién fue el que te vino a consolar? ¿Quién fue el que vino y te abrazó, el que te cuidó, el que te sanó? No importa cuántas veces lloremos, pero cuando nosotros nos aferramos a esta promesa, vamos a ser consolados. Porque ¿qué es lo que decía en el versículo que leíamos? Decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la tristeza y el lloro es un sentimiento propio de nosotros los seres humanos. Y de hecho Jesús mismo, la Biblia nos habla que cuando murió su amigo Lázaro, dice que Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Porque él se llenó de tristeza en su corazón porque su amigo había muerto. Jesús experimentó la tristeza, experimentó el dolor, experimentó el llanto para entendernos a nosotros cuando pasáramos por esas situaciones, cuando pasáramos por esa experiencia. Él supo lo que era el dolor, lo que era la angustia, lo que era la traición, lo experimentó todo. Y puesto que sabe lo que es el dolor que produce el llanto, Él puede consolarnos. Y aquí donde leíamos la promesa para los que lloran, sea cual sea la razón por la que usted o yo hemos llorado, la promesa es que Él va a venir y nos va a consolar, nos va a sacar de la tristeza en lo que a lo mejor hemos estado sumidos por algún tiempo. Y su sola promesa de que Él promete consolarnos, de que Él promete abrazarnos, de que Él promete sostenernos, entonces me tiene que hacer sentir que, Señor, no importa el dolor, no importa el llanto cuando sé que tú eres mi consuelo. Y qué mejor consuelo para el alma angustiada, para el alma entristecida, qué mejor consuelo que el Señor. Yo espero que usted haya experimentado en este tiempo en que lo ha pasado mal el consuelo del Señor, que se haya sentido contenido, consolado. Y si aún usted no ha experimentado, no le quepa la menor duda que en su día más oscuro, que en su día más negro, el Señor va a estar ahí a su lado para consolarle, porque el Señor cumple cada una de las promesas que nos ha hecho. ¿Y cuál es la promesa para los que lloran? Que recibirán consolación. ¿De quién van a recibir consolación? Directamente de Él vamos a recibir consolación. Sin duda
habrá tiempos de tristeza, habrá tiempos de dolor, habrá tiempos de lloro, pero lo más importante, lo vuelvo a decir, que Él, Jesús mismo, por el cual fueron hechas todas las cosas, Jesús, el grande, el poderoso, la rosa de Sarón, Él ha prometido estar ahí con nosotros y consolarnos. Entonces, no importa el sentido que tenga para la gente que no conoce al Señor, el sentido que tenga el lloro, importa el sentido que tiene para Dios. Aún en ese día malo, en ese día negro, en ese día de dolor, tranquila, tranquilo, yo voy a consolarte. Y el tercero que vimos en el versículo 5 decía, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, primero el Señor dijo, bienaventurados, ¿cuál fue el primero? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Y en el tercero no se podía quedar sin promesa. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Primero, el reino de los cielos. Segundo, consolación. Y tercero, la tierra por heredad. ¿Quién no quiere tener tierra? ¿Quién no quiere tener su casa, su departamento, su campito, su casa de playa? Todos tal vez, o algunos, o muchos, quieren tener una tierra por heredad. Ojalá su papá le herede algo, ¿cierto? Pero aquí es el Señor que está ofreciendo, dice, recibirán la tierra por heredad. ¿Pero quiénes van a recibir la tierra por heredad? Dice que los mansos. Felices los mansos, gozosos los mansos, alegres los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Ahora, muchas veces nosotros asociamos la mansedumbre o el ser mansos como una debilidad. Y a veces se dice manso pero no menso. Y ahí estamos mostrando que a veces tenemos mal asociado la mansedumbre, la asociamos como una debilidad. Pero mire, yo leí, dice que manso significa fuerza bajo control. Un ejemplo, una persona mansa, que es mansa, puede estar enojada, pero no ceder ante la ira, no pecar, ni ser provocado fácilmente por otros, sino obedecer a la voluntad de Dios. ¿Usted es manso? ¿Usted experimenta la mansedumbre? ¿O a la menor agresión usted se defiende? Usted ataca o contraataca, porque no es menso, dice. Y uno se justifica, no, es que yo no soy menso. Pero la definición dice aquí que una persona mansa es aquella que aunque se ve atacada, ella no reacciona, sino que se somete a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa ser manso? Fuerza bajo control. Yo me controlo. Soy una mujer que se controla. Estoy dando un ejemplo, no digo que me controlo en todas las cosas. Todavía en algunas cosas uno reacciona. Pero el Señor quiere llevarnos a esa mansedumbre total en que nosotros nos controlamos y nos sometemos a la voluntad de Dios. Entonces, en las dos anteriores bienaventuranzas, nosotros hemos visto que necesitamos reconocer con humildad
nuestra necesidad del Señor, ¿cierto? Los pobres en espíritu. Decíamos que el pobre en espíritu es aquel que depende absolutamente de Dios, que el pobre en espíritu es aquel que murió, aquel que dice como Pablo, yo estoy juntamente crucificado y yo me crucifico cada día, yo dependo de Dios. Cuando la otra bienaventuranza que hablaba de los que lloran, también yo lloro y dependo de ese consuelo del Señor para mí, ¿cierto? Entonces, en las anteriores, en las dos primeras, bienaventuranza, vimos que necesitamos reconocer con humildad nuestra necesidad del Señor y rendirle nuestra vida sin condiciones. Pero ahora, después de esas dos, necesitamos dar un tercer paso. Y ese tercer paso es la obediencia. Y en esta bienaventuranza donde dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, el manso, ¿qué es lo que hace? Una persona mansa, como decía adelante, no reacciona. Cuenta hasta 100, no reacciona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en su corazón y él se sujeta primeramente al Señor, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros hemos conocido al Señor, se trata de que yo ya no vivo para mí, yo vivo para el Señor. Se trata de que en mi vida ya no se hace lo que yo quiero, sino que se hace lo que el Señor quiere. Cuando yo rindo mi vida al Señor, significa que Él manda y yo obedezco. Significa que, como decíamos, yo le rindo mi vida al Señor. Lo contrario, y lo vuelvo a repetir, lo contrario de ser manso es dejarnos llevar por nuestras propias emociones. Es tener esa frase de que yo tengo la razón, yo digo la última palabra, yo siempre domino la situación en mi casa, en mi trabajo, y hay del que diga lo contrario porque se va a encontrar conmigo, van a saber quién soy yo. Eso es todo lo contrario de una persona que es mansa. Si no podemos, y un poco ahí está el deseo de poder, ¿cierto? O sea, mire, yo aprendí que uno conoce el corazón de una persona cuando a esa persona tú le das poder. Mientras no tiene poder, algunas personas mientras no tienen poder son piolas, tranquilitas, no rompen un huevo, como se dice. Pero dales poder y vas a conocer el corazón, no de todos, pero de algunos. El poder deja en evidencia lo que hay en el corazón de las personas. Entonces, si nosotros no podemos dejar ese deseo de controlarlo todo, de hacer las cosas a la manera nuestra, de hacer las cosas como yo quiero, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos sujetarnos al Señor. Si usted no se sujeta a sus padres, si usted tiene conflictos con su jefe, con su profesor, si usted esposa tiene conflicto y no le gusta el versículo que dice que la mujer está sujeta al varón, si usted tiene conflicto y hace de todo eso una pelea eterna, entonces la pregunta es, ¿nosotros podremos sujetarnos al Señor? ¿Podremos sujetarnos al Señor si no somos capaces de sujetarnos a nuestros papás, a nuestro jefe? Entonces, la mansedumbre tiene que ver con eso, con que yo renuncio a lo mío y adopto todo lo de Dios para mí porque yo sé que lo de Dios es bueno, es perfecto. Y la palabra dice que la voluntad de Dios es agradable, que es buena y que es perfecta para mí. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso. Cuando yo no estoy dispuesto a que mis planes se deshagan,
por los planes del Señor, entonces es que me falta mansedumbre, es que me falta ser manso. Me falta ser una persona mansa. Cuando lo que yo creo es lo más importante y ni siquiera me doy el tiempo para escuchar a los demás y no me doy el tiempo para saber qué es lo que quiere el Señor de mí, entonces es que me falta mucho camino para ser esa persona mansa que nos habla aquí. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la promesa para aquellos que son mansos? Dice que los que son mansos van a recibir la tierra por heredad. ¿Ya? Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y me llamaba la atención esta última frase, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque cuando lo queremos hacer todo a la manera nuestra y nos peleamos con todo el mundo, porque yo siempre tengo que ganar, porque siempre se tiene que hacer lo que yo digo a la manera mía, del color que yo quiero, del sabor que yo quiero, la cama para este lado y no para el otro lado, cuando yo quiero hacer todo a la manera mía, mi alma no está en paz, porque siempre para lograr cualquier cosa es un conflicto. Y a veces la gente, para no tener problemas, nos dice que sí. Pero no es que ellos quieran decir sí, sino es que lo hacen para no tener conflicto. Entonces Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Dice que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando yo aprendo a ser manso, a ser humilde, dice el Señor que voy a hallar descanso para mi alma. ¿Y cuántas veces nosotros hemos anhelado, estamos tan agobiados, tan estresados, como que hay alguien que corre para arriba y para abajo dentro de nosotros? Y es porque mi alma no está en paz, mis sentimientos no están tranquilos, mis emociones están alborotadas. ¿Por qué? Porque yo no me he rendido a los pies del Señor. Y les vuelvo a leer el versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando cuando reconocemos nuestra necesidad de Cristo y permitimos que el Espíritu Santo se mueva y trabaje en nosotros, entonces nuestras heridas van a empezar a ser sanadas y recién podremos correr a los brazos de nuestro Señor y experimentar todas sus bendiciones. Entonces, estas tres bienaventuranzas de las cuales les he hablado en esta mañana son una contradicción para aquel que no conoce al Señor. Son una locura, pero para nuestro Dios, para nuestro Salvador, son promesas tremendas. Bienaventurados los pobres de espíritu, felices los pobres de espíritu, porque ellos tendrán el reino de los cielos. Bienaventurados tú que lloras, porque el Señor mismo vendrá a consolarte en este mismo momento. Bienaventurados los mansos, bienaventurados aquellos que tienen control sobre sus emociones, que no corren a defenderse, que no reaccionan, sino que la palabra del Señor siempre está pendiente ahí en sus corazones. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y estas promesas son para cada uno de nosotros en esta mañana. Y para usted,
que aún no le ha abierto su corazón al Señor, le invitamos en este día que usted pueda abrir su corazón al Señor, a tomar esa decisión de reconocerle como su Salvador y heredar estas promesas. Y que el Señor le diga: lloraste, pero eres bienaventurado porque yo te voy a consolar. Entonces en esta mañana le damos gracias al Señor por esta su palabra que nos alienta, que es como un fuego dentro de nosotros, como aquellos que iban camino de Emaús y dijeron: no ardía nuestro corazón cuando Él nos exponía las Escrituras. Lo que yo les he hablado en esta mañana no es algo mío, es la palabra del Señor. Y en mi corazón, cuando yo la leía, ardía mi corazón de saber de la bondad, no de saber por primera vez, sino que Él me recuerde de su bondad, de su amor, de su misericordia, de su gracia. Entonces yo espero que en usted, que aún no le ha abierto el corazón a Jesús, esta palabra haya ardido en su corazón y tome la decisión ahora de recibirle como su Señor y Salvador. Le voy a invitar a que cierre sus ojos, iglesia también, cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a orar por aquellas personas. Si puede repetir después de mí, aquella persona que nueva, que nos ha conectado por primera vez o por segunda vez o tercera vez y todavía no hace la oración, yo le invito a que cierre sus ojos y haga esta oración. Señor Jesús, muchas gracias porque en esta mañana tú me has dicho que aunque llore, que aunque tenga pena, yo soy feliz, yo soy bienaventurada. Que aunque haya llorado, soy bienaventurada porque tú eres el que me puede consolar, el que me consuela. Gracias por estas palabras de esperanza, Señor, que tienes para mí en esta mañana. Hoy yo abro la puerta de mi corazón para que tú entres. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por entrar a mi corazón. Gracias, Jesús. Amén. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. La palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un alma se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta. Así que le damos un aplauso por cada una de las personas que ha hecho esta oración y le damos un aplauso a la palabra del Señor. Gracias, Señor, porque para ti somos bienaventurados, más que felices. Amén. El Señor les bendiga.